Vaya, vamos a iniciar entonces esta sesión. Por ahí me consultaban lo del diagrama de proceso-producto. Básicamente, esta herramienta lo que nos va a permitir es catalogar en qué tipo de proceso productivo se asemeja, ¿verdad? O, o se apega mejor a las características que nosotros tenemos. ¿Verdad? Por ejemplo, si ustedes se fijan, básicamente lo que hay que entender, ¿verdad? Es que algunas de las cosas que más influencian el tipo de proceso productivo que nosotros vamos a ocupar, ¿verdad? Va a ser primero la personalización que tengan los productos que nosotros pretendemos elaborar. Por ejemplo, si estamos hablando, ¿verdad?, de alguien que hace, por ejemplo, empresas que se dedican a la fabricación de carros de lujo, por ejemplo, ¿verdad? Donde de repente ellos traen ciertas características que el cliente quiere porque va a pagar una millonada por él, ¿verdad? Y entonces él dice, no, mire, ¿sabe qué? Yo lo que quiero es que el cuero sea rojo. Yo no sé cómo le va a hacer, pero yo lo quiero rojo, así chillón. Vaya, chévere. Además, quiero que traiga un espejito por aquí, que aunque se salga del diseño, pero yo lo estoy pagando, así que yo lo quiero. Entonces, cuando el producto a realizar es tan específico, tan hecho a la medida del cliente, ¿verdad?, nos encontramos más al inicio, al lado izquierdo de esta tablita que tenemos acá. Y entonces, básicamente ahí lo que estamos hablando es que el tipo de proceso productivo que tenemos se desarrolla por proyecto. Es decir, los proyectos tienen la característica que cada proyecto que se desarrolla es único y exclusivo. Entonces, es decir, que en este caso, cada producto a elaborar es único y exclusivo, va a tener características bien particulares, no vamos a volver a hacer otro igual. Entonces, esa es una de las características. Ahora, si nos vamos por la parte del patrón del proceso, si se fijan aquí hablamos de flujo muy variado, flujo variado, pero existe uno dominante, flujo en línea al ritmo del trabajador, flujo en línea al ritmo de la máquina y flujo continuo, alto grado de automatización. Entonces aquí lo que nos está describiendo es qué tan flexible, por ende, por lo que estamos planteando acá de la característica de personalización que va a tener el producto, por ende obliga al proceso productivo a que sea también flexible. Y en este caso, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo voy a hacer, en ese caso, aunque sea el mismo carro, probablemente algunas operaciones sean las mismas, pero de repente me toque cambiar, que de repente no, sabes que aquí ya no vas a ocupar eh, este tipo de material, sino que este otro. Entonces hay que darle otro tratamiento, hay que meter otro tipo de procesos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Que muy probablemente para cada proyecto no vamos a poder definir un orden estándar, es decir, todos los productos que voy a realizar se van a hacer primero esta operación, después esta, después esta, después esta. No voy a poder dar una receta formal de cómo voy a realizar esa, ese producto, sino que lo que va a suceder es que cada vez que vaya a elaborar un producto voy a tener que ponerme a pensar cómo lo voy a desarrollar, y qué etapas van a ir primero, en qué cosas tengo que anticiparlas, qué cosas tengo que atrasar. Entonces cada producto va a ser diferente y por ende la combinación de etapas en paralelo y en serie que vamos a realizar dentro de nuestro proceso productivo va a tener una configuración diferente en función de los cambios que se presenten. ¿Qué pasa? A medida que nosotros avanzamos, ¿verdad?,
dejando un poco atrás la personalización, ¿vea? Si se fijan ahí hablamos volúmenes bajos, ¿vea? Y empiezan a haber muchos productos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí estamos haciendo uno solo, ¿vea? Es decir, va a haber uno único en su clase, pero aquí ya empezamos a hablar de que, bueno, probablemente podemos hacer unos 5, unos 3, pero vamos a tener varias opciones de producto. ¿Dónde sucede eso? Por ejemplo, los talleres pequeños ¿vea? Que trabajan carpintería, por ejemplo, tapicería, estructuras de metal, algunos emprendimientos, ¿vea? Como son el caso de toda esta gente que está haciendo bisutería, ¿vea? Que está haciendo cuestiones de repujado y cosas así, ¿vea? Que de repente pueda que ya tengan un buen volumen, ¿vea? Pero eh, no va a llegar alguien y le va a decir, mire, ¿sabe qué? Deme 3,000 pulseras iguales, ¿vea? Sino que probablemente le llegan a comprar 10, le llegan a comprar 5, etcétera. Entonces, ya la personalización, o sea, sigue estando presente en gran medida, ¿vea? Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Que de repente voy a estar haciendo poquitos, ¿vea? De 10, de 15, ¿vea? De 5, etcétera. Y entonces, por ende, ¿vea? Todavía el proceso va a ser muy variado, ¿vea? Pueda que de repente diga, no, mire, ¿sabe qué? Yo mi pulsera la quiero quemada, ¿vea? No, la mía la quiero con algún broche o con algún, no sé, con algún, algo donde agarrarlo, ¿vea? En vez de que sea quemada, va, chévere. Entonces, el proceso todavía va a ser muy cambiante entre los grupitos pequeños de productos que nos van a pedir elaborar. Ahora, si empezamos a dejar un poco atrás la personalización, de ahí de repente ya empezamos a generar productos un poco más estándar, entonces empezamos a caer en la categoría de los lotes y de los flujos en línea. ¿Cómo hacemos referencia a esto, por ejemplo? Por ejemplo, una de las industrias que trabaja bastante por lotes pueden ser la industria de los empaques, ¿verdad? Aunque de repente hacen una buena cantidad, de ahí dependiendo cómo van orientados, pero si por ejemplo los empaques flexibles, que son todas estas bolsitas plásticas, todo lo que se hace de plástico, los envoltorios de las medicinas, ¿verdad? Que a pesar que van plástico con laminado de metal, pero es siempre dentro de los empaques plásticos, ¿verdad? Pero por ejemplo, va a ser muy diferente que yo elabore, ¿verdad? Productos para una farmacéutica, ¿verdad? Que requiere empaquetar sus productos en ese empaque flexible, ¿verdad? Entonces probablemente yo le voy a estar generando lotes, ¿verdad? Lotes de 1,000 unidades, 2,000 unidades, 5,000 unidades, etcétera. Pero, ¿cuál es la diferencia para identificar esto? Que el nivel de personalización que llevan es que obviamente hay que detallarles todas las especificaciones que lleva el empaque, ¿verdad? Si es que va a llevar ahí el logo del producto, el nombre, toda la descripción del modo de uso, ¿verdad? La dosificación, toda esa cuestión, ¿verdad? Entonces, eso ya hace que ese lote en específico probablemente no se va a comparar a otro lote que produzcamos. ¿Por qué? Porque inclusive fechas de caducidad y otro montón de cosas así van a ser específicas de ese lote. Ahora, es un lote de una gran variedad de productos. Ya no es así como estábamos trabajando en el taller, vea, de que hágame 5, hágame 10. No, aquí es hágame vea, 500, 1,000, 2,000 piezas, o de repente, por ejemplo, puede suceder también en la industria textil. Vea, hágame un lote de, ¿qué? 10,000 piezas de la camisa de Spider-Man porque ya van a estrenar la otra película, ¿verdad? Entonces, ok, vamos a hacer un lote de 10,000, pero de ahí tengo que hacer otro lote de 5,000, que es para, por ejemplo, súper selecto, ¿verdad? Que para cuestiones de Halloween, va, chévere, hagamos otro lote así.
Entonces, si se fijan, ya el volumen va creciendo, ¿verdad? Pero todavía no podemos decir que estamos haciendo productos tan estándar, porque aunque en el grupo de productos que vamos realizando, ¿verdad? Esos 1000, 2000 unidades van a tener las mismas características, pero entre lotes van a ir variando esas características, inclusive del mismo cliente, porque en algún momento pueda que le cambiemos, como hablábamos, la fecha de vencimiento, el número de lote, la caducidad, etcétera. Todo lo que querramos, la fecha de elaboración, etcétera, puede que tal vez ya lo vayamos determinando ahí, ya quede impreso, o tengan algunas otras características especiales, ¿verdad? Que tengamos que ir midiendo. Entonces, inclusive entre los mismos lotes puede haber alguna diferencia. Ahora, ¿qué implica eso en el patrón del proceso? Que ya estamos ordenando un poco más la cuestión, porque por ejemplo, el empaque que vamos a hacer va a llevar los mismos procesos, ¿verdad? Ahora, probablemente va a tener diferencia en que si él lo quiere laminado con un tipo de laminado, otro, entonces algunas características van a variar, pueda que algún paso se agregue o se elimine, ¿verdad? Dentro de la línea del proceso de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, pueda que digamos, no, mire, ¿sabe qué? Yo quiero este lote de camisas, lo quiero con algodón, ¿verdad? Y estas otras las quiero con poliéster. Ah, entonces probablemente los tratamientos que le voy a dar a la tela, uno me vaya a ir por una máquina y otro me vaya a ir por otra porque manejan diferentes tipos de tela y son diferentes tipos de químicos los que tengo que utilizar. Perfecto, entonces, pero en sí el proceso va a llevar casi las mismas etapas, ¿verdad? Entonces, en los procesos ya por lotes, las etapas, ¿verdad?, del proceso de producción casi que se mantienen y de repente pueden plantear alguna variante en cuanto al tipo de máquina, en cuanto a alguna etapa extra que se vaya a adicionar, ¿verdad? Por ejemplo, en las telas existe un proceso que lo que hace es que las empieza como a rasgar, ¿vea? Pero eso no se fija, perdón, no se echa de ver. Entonces lo que hace es que les empieza a levantar como la tela para que sean así como motosas y que se sienta bien suavecito al tacto. Entonces ese es un proceso especial que no todas las telas llevan. Entonces eso plantea que en algún momento si quieren una tela de ese tipo para elaborar una camisa, van a tener que agregar ese paso en alguna etapa, ¿verdad?, del proceso, ¿verdad? Y de ahí volver al proceso normal de fabricación. Entonces, esa es como la diferencia. Ahora, a medida que nos movemos todavía más a la derecha para estandarizarlo más y caemos en los flujos en línea, ahí sí ya empezamos a ver procesos que no tienen mucha variación, ¿verdad? Que ya tenemos una línea de montaje como tal definida, ¿verdad? Y que elaboran productos estándar. Por ejemplo, las líneas de producción de todos estos grandes elaboradoras de bebidas y alimentos, ¿verdad? De repente no puedo decirle yo, mire, ¿sabe qué? Yo quiero que mi Coca-Cola sea azul y además que traiga una lata que sea de 400 ml, ¿verdad? Y además que la lata sea transparente. Pues no decir, no, mira, ¿sabes qué? Eso no lo hacemos nosotros, ¿verdad? Si te gusta la Coca-Cola, aquí está la lata de Coca-Cola que tiene 355 ml desde hace un montón de años, ¿verdad? Tiene su diseño, tiene esto, ¿verdad?, que van a ser casi que invariables, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la parte de las latas, han habido sus cambios, ¿verdad?, en cuanto a los diseños, pero esos cambios duran meses, ¿verdad?, duran años inclusive. De repente sacan alguna promoción de mercadeo y que te le voy a poner tu nombre, que no sé qué. Sí, pero probablemente hicieron una corrida de tantas miles de unidades con este nombre, otro con este, ¿verdad? Y entonces, aunque adaptaron un poco el flujo en línea para personalizar esos lotes, ¿verdad? Probablemente hicieron una migración entre el flujo a línea a flujo a lotes para ir preparando eso, pero, por ejemplo, ahorita ya volvieron a caer en el estilo de lata común y corriente que ya conocemos. Y en sí, la elaboración del producto, aunque la lata haya cambiado,
La Coca-Cola sigue siendo la misma, nunca le cambiamos nada, la formulación es la misma, se produce igual, en las mismas proporciones, etcétera, ¿vea? O sea, las tancadas de producción van a ser las mismas, ¿vea? No va a cambiar en nada. Entonces, si se fijan, ahí ya como que es más invariable y el proceso, ¿vea? Aunque cambiásemos la lata, va a ser el mismo proceso de enlatado, de llenado, y todos los procesos, el proceso de fabricación va a ser el mismo, no va a cambiar en nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el flujo de trabajo? A medida que eliminamos la personalización, volvemos al flujo más ordenado, ¿verdad? Más definido, más fácil de identificar cómo se va a realizar, ¿verdad? Entonces, aquí podemos hablar de todos estos que hacen los jugos, ¿verdad? Por ejemplo, el pan dulce, ¿verdad? Que se hace ya de forma así industrial, ¿verdad? Todos esos galletitas, esto, lo otro, ¿verdad? Probablemente es un flujo en línea, ¿verdad? Porque tiene que, o sea, no va a cambiar la orejita. Mire, yo quiero que una orejita sea chiquita y la otra orejita sea una orejona, ¿verdad? Entonces, no, ya tengo definido cuáles son los parámetros, los tamaños, el espesor, el sabor, esto, lo otro, y no lo vamos a cambiar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa ya con el flujo en línea, que ya nosotros, la empresa ya definió las características de los productos y van a ser hasta cierto punto invariables. Y por último, tenemos el flujo continuo, que ahí sí ya no hay para dónde. Por ejemplo, yo les dejé por ahí creo que un video sobre el proceso productivo del papel. Entonces, más allá de la base del papel, ¿verdad? Que es el espesor que va a tener y el blanqueado, etcétera. Pero, por ejemplo, si yo hago papel bond base 20, va a ser el mismo independientemente de que lo haga en oficio, que lo haga en carta, que lo haga en una 3, etcétera, que haga un pliego, ¿ya? Va a tener las mismas características. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este tipo de empresas lo que hacen es, tal como se veía ahí, fabrican los rollos, ¿ya? De papel. Y ya después, para probablemente venderle a los clientes, ya sea es la empresa que fabrica el papel o una consiguiente, una empresa siguiente que se encargue ya de cortarlo a la medida y enviarlo, ¿verdad? Y empaquetarlo, ya va a ser los diferentes productos que se derivan del papel, ¿verdad? Que cuadernos, que resmas de papel de los diferentes tamaños, etcétera, etcétera. Pero la productora de papel se enfoca en yo hago rollos de 2, 3 toneladas de papel y ahí está, ese es mi producto. Mire que yo quisiera que el rollo fuera de menos de... No, este es el rollo que yo hago. Si usted lo quiere de otra dimensión, córtelo, vea qué hace, pero esto es lo que yo hago. Igual pasa, por ejemplo, con la minería de metales, ¿verdad? Ellos hacen sus lingotes de aluminio, sus lingotes de hierro, etcétera, y no va a llegar yo, mire, ¿sabe qué? Yo quisiera que el lingote lo hicieran así como esos crujitos de la sabrita, ¿verdad? Entonces, que fuera así todo, no, eso no lo hacemos nosotros, ¿verdad? Nosotros hacemos lingotes eh, rectangulares, ¿verdad? De hierro y eso es lo que le vamos a entregar. Si usted lo quiere modificar, vaya, ponga su empresa, cámbielo y hágalo como que es crujito si quiere y es problema suyo, pero no lo vamos a hacer así nosotros. Entonces eso es lo que pasa con esta matriz, ¿verdad? Que lo que les ayuda es a poder definir un poco la configuración y las características del proceso productivo, ¿verdad? Entonces, en función de lo que nosotros vamos viendo, si por ejemplo nosotros decimos, bueno, mire, la propuesta que nosotros tenemos del proyecto es realizar una serie de productos, ¿verdad? Para el hogar, que van a ser derivados de papel, esto, lo otro. Ok, perfecto. ¿Cuánto vas a producir? ¿Qué personalización van a tener? Ah, no, bueno, mire, vamos a hacer, ¿qué? 100 unidades, ¿verdad? De cada uno, o 200 unidades de cada uno. Ah, ok. ¿Y qué tanto van a cambiar entre ellos? No, probablemente solo el color, etcétera. Ah, ok. Entonces probablemente lo tuyo va quedando
¿verdad? En lotes o inclusive en talleres. ¿Verdad? Si el proceso no va a variar mucho, que es donde estamos viendo aquí, ¿verdad? Si va a ser el mismo proceso, ¿verdad? Entonces probablemente me estoy orientando más a flujo por lotes, porque los volúmenes que van a producir son pequeños también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lotes puede estar entre lotes de producto de buena cantidad, ¿verdad? 10.000, 5.000 piezas, etcétera, hasta lotes de 100, 200 piezas, ¿verdad? O más pequeños inclusive. ¿Verdad? Entonces, ahí nosotros ya podemos ir viendo las características de lo que queremos elaborar, ¿verdad? Claro, ¿de qué va a depender? Del estudio de mercado que nosotros hagamos, ¿verdad? ¿Cuántos nos digan que nos van a comprar? Si de repente nos dicen, no, miren, ¿saben qué? Su idea está chiva, ¿verdad? Pero al final salieron interesadas como 20 personas del estudio que hicimos. Y eso ya al extrapolarlo con los datos, ¿verdad? Estamos hablando de que ustedes van a tener una producción mensual, ¿verdad? De probablemente unas 100 piezas. Entonces, bueno, el proceso o más bien el flujo de productos o la cantidad de productos a realizar son pocos, ¿verdad? Es un volumen pequeño. Y además de eso, no va a tener variación, ¿verdad? Entonces, vamos viendo que nos vamos ubicando por acá, pero si de repente dicen, no, miren, ¿sabe qué? El flujo es pequeño, van a ser esos mismos 100, pero para cada uno tiene que tener una diferencia, etcétera. Bueno, entonces nos vamos por talleres de trabajo. Porque ¿qué quiere decir? Que cada producto que yo haga voy a tener que estarlo variando. Entonces el flujo es muy variado. Entonces así ustedes pueden empezar a eh, categorizarlos. Ahora bien, ¿cuáles son los retos, ¿verdad? Para la empresa, para la gerencia, de acuerdo a cada uno de estos elementos? ¿Verdad? En el caso de los productos a la medida, ¿verdad? O que son mientras más personalizados sean, el reto va a ser la oferta. ¿Verdad? ¿Cómo los oferto? ¿Cómo me meto para poder atender a todo eso? ¿Verdad? Todas las variaciones que me van a presentar, la forma de entrega y la flexibilidad del diseño del producto. ¿Verdad? Entonces, a medida que nosotros nos basamos en productos eh, más caracterizados a lo que el cliente quiere, obviamente el diseño del producto, la flexibilidad del diseño del producto va a ser un gran reto para la empresa porque vamos a tener que adaptarnos a las características que ellos quieren. Ahora, si empezamos a caminar hacia productos más estándar, probablemente el reto que vamos a tener va a ser, a medida que nos movamos hacia estos flujos en el centro, mantener la calidad. Porque como van a ser productos estandarizados, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué sucede aquí al inicio? Que probablemente la pulsera que le hice a aquel va a ser bien o va a tener características diferentes a la pulsera que le hice a esta otra persona, ¿verdad? Que las chibolitas no van en el mismo orden, que además hay más de un color y menos de otra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Mientras que a medida que nosotros caminamos a productos más estandarizados, la calidad va a ser bien crucial, ¿verdad? La diferenciación del producto, ¿verdad? La flexibilidad en los volúmenes de producción, ¿verdad? Esa va a ser uno de los retos que a pesar que tenemos esa capacidad, nuestro problema, ¿verdad? O nuestro reto, como dice ahí, va a ser en ir haciendo cuadrar toda esa variación de lotes, ¿verdad? Que de repente, mire, yo quiero 2.000, mire, yo quiero 10.000, mire, yo quiero 500, y al final tenemos que ir adaptando el proceso a eso para poder cumplirles a todos, pero también para tratar de volver más eficiente nuestro proceso productivo. Y por último, cuando ya vamos tirándonos hacia la menos personalización posible, el mayor de los retos va a ser bajar el precio. A medida que yo produzco con menos variabilidad, mis costos se van a ver disminuidos. Entonces, aquí la competencia va a ser, bajémosle el precio, vendamos lo más barato que se pueda. ¿Por qué voy a comprar este tipo de papel con respecto al que está haciendo la otra productora de papel? Probablemente porque por gramo, por metro, por lo que sea que lo midamos, voy a tener una diferencia de centavos entre uno y el otro, sí, pero cuando hablemos de medir o tasar el precio
de una bobina de 3 toneladas, ahí sí ya me va a importar los centavos que pueda tener en cada metro de producto, en cada libra, etcétera. Entonces, ese es como los retos en cuanto a la parte de la personalización. Y en cuanto a la parte del proceso, ¿verdad? Lo que requiere es que a medida que son flujos más variados, la planificación de la producción va a ser más compleja. ¿Por qué? Porque no tengo que estar jugando entre cuántos operarios necesito para hacer esta operación, esta otra, esta otra. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que al final ya no solo tengo que cuadrar mis órdenes de producción, sino que en sí mi proceso, de repente voy a tener aquel que está con la sierra allá o con, por ejemplo, en alguna elaboradora de productos textiles muy básica, pueda tener alguien que tiene una collaretera. ¿Qué es lo que hace la collaretera? Solo le hace un montón de voladitos así con hilo, ¿verdad? Como para darles diseño y toda la cuestión. Pero probablemente el de la collaretera esté bien tranquilo ahí echándose el pan dulce y todo, porque son pocos los diseños que le van a llegar con eso, ¿verdad? Y entonces los que están probablemente en las máquinas ranas y planas volando todo el día, ¿verdad? Entonces nuestra dificultad va a ser balancear eso, cómo ordenar la producción, cómo sacarle eficiencia a todos. El manejo de los materiales va a ser otra cuestión, porque probablemente dentro de los departamentos que nosotros ubiquemos en el área productiva, vamos a tener no un orden definitivo de cómo se van a mover los materiales. Entonces va a haber que estar cuidando el hecho de que no hayan interferencias, que el flujo pueda ser bueno, etcétera. Y otra de las cuestiones que vamos a tener son los cuellos de botella, porque definitivamente aquellas actividades que estén más cargadas van a requerir de mayor cantidad o que abramos más máquinas, etcétera. Y entonces vamos a tener que estar lidiando con el balanceo de esas actividades que son bien demandadas versus aquellas que son poco demandadas. Y entonces ahí nos va a tocar ir armando nuestro muñequito de, ok, para esta operación solo tengo una persona, para esta voy a poner dos, para esta voy a poner cinco, a modo de que vayamos haciendo un flujo de producción balanceado. A medida que volvemos el flujo más estándar, ¿verdad? Que se vuelve más ordenado, que vamos hacia abajo, lo que vamos a necesitar es la motivación del trabajador. ¿Por qué? Porque cuando haya poca flexibilidad, probablemente vamos a tener que tener a un trabajador que esté más pendiente, que esté más orientado al proceso, estarlo verificando, etcétera. Y a medida que vamos ya a los flujos continuos, vamos a requerir de capital para aumentar la capacidad, ¿verdad? Porque aquí en flujos continuos estamos hablando de que producimos una gran vastedad. Entonces nuestras máquinas, nuestros procesos tienen que ser masivos, tienen que tener la capacidad de producir mucho, hacer una adecuación tecnológica como tal, el manejo de materiales siempre tiene que estar bien definido y los vínculos con los proveedores. Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto a esto. Todo claro, y solo que esa presentación no la encuentro. Creo que no la ha subido aún. Esta tablita creo que no está, ya se la voy a subir por ahí, ¿verdad? Porque era casi lo mismo que tenemos en las otras, en los otros dos elementos que están ahí, ¿verdad? La infografía y la presentación, solo que esta tablita creo que no quedó ahí plasmada, pero ya se la puede subir. Ok, gracias. Ok. Vale, miren, regálenme un segundito nada más y ya vamos a continuar con esto.